Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos por aquí hoy porque tengo algo realmente jugoso y emocionante de lo que quiero hablar con ustedes. Prepárense porque hoy vamos a sumergirnos en el corazón de una de las relaciones más comentadas del mundo del espectáculo turco. Sí, ya lo adivinaron, estamos hablando de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Durante meses, incluso años, hemos seguido de cerca cada movimiento, cada publicación en redes sociales, cada entrevista, buscando pistas, buscando confirmación, buscando la verdad. Y hoy, parece que finalmente podemos tener una pieza crucial de ese rompecabezas. Porque según las últimas noticias y los rumores que no dejan de circular, Kerem se ha sincerado. Sí, han oído bien. Kerem, al parecer, ha revelado la gran duda que lo atormentaba. Una duda que ha mantenido en secreto, una duda que está relacionada, obviamente, con Hande. Antes de que sigamos adelante, si eres nuevo por aquí y te encanta todo lo relacionado con las celebridades turcas, el drama, el romance y los chismes jugosos, asegúrate de suscribirte al canal. Aquí siempre encontrarás las últimas noticias, análisis profundos y, por supuesto, mucho entretenimiento. Así que, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en este dramático y revelador capítulo de la historia de Kerem y Hande. La relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel ha sido un torbellino desde el principio. Su química en pantalla en la exitosa serie Sen Kalkam fue innegable. Los fans se enamoraron de la pareja y casi de inmediato, comenzaron a surgir rumores de un romance fuera de la pantalla. Y como sabemos, esos rumores finalmente se confirmaron. Durante un tiempo fueron la pareja perfecta, la pareja de ensueño, la pareja que todos queríamos ser. Viajes juntos, demostraciones públicas de afecto, miradas llenas de amor, parecía que estaban viviendo un cuento de hadas. Pero como suele ocurrir en la vida real, los cuentos de hadas no siempre duran para siempre. Después de un tiempo comenzaron a aparecer rumores de problemas. Pequeñas discusiones, desacuerdos, la presión constante de los medios, todo esto comenzó a afectar su relación. Y finalmente la noticia que nadie quería escuchar, Kerem y Hande habían roto. La separación fue, como era de esperar, un tema muy comentado. Los fans estaban devastados, los medios estaban enloquecidos y tanto Kerem como Hande se mantuvieron, en su mayoría, en silencio. Hubo especulaciones sobre las razones de la ruptura. Algunos decían que era la presión de la fama, otros que eran diferencias irreconciliables, y otros incluso insinuaban la intervención de terceras personas. Pero la verdad real, seguía siendo un misterio. Y es aquí donde la historia se pone aún más interesante. Porque según las fuentes que he estado investigando y los rumores que circulan, Kerem, durante una conversación íntima con un amigo cercano, finalmente reveló la gran duda que lo atormentaba durante toda su relación con Hande. La duda, según parece, no era si la amaba o no. Eso, al parecer, siempre fue claro para él. La duda era si Hande sentía lo mismo. Sí, lo han oído bien. Kerem, al parecer, siempre se preguntó si el amor de Hande era tan profundo y sincero como el suyo. Se preguntaba si ella realmente lo amaba por quien era, o si estaba influenciada por la fama, la atención y el estilo de vida que venían con su relación. Se preguntaba si ella realmente veía más allá de la superficie, y lo amaba por el hombre que era en su interior. Esta revelación es, en mi opinión, devastadora y reveladora. Devastadora porque demuestra la vulnerabilidad que incluso las estrellas más brillantes pueden sentir. Reveladora porque nos da una idea de la complejidad de las relaciones, incluso aquellas que parecen perfectas desde el exterior. Imagínense estar en la posición de Kerem, amando profundamente a alguien pero al mismo tiempo sintiendo una duda constante, una inseguridad que carcome por dentro. Es una carga pesada de llevar. Ahora, es importante señalar que esta información no ha sido confirmada oficialmente por Kerem o Hande. Son rumores, son especulaciones, pero provienen de fuentes que se consideran confiables. Y dado el silencio que ambos han mantenido sobre su relación, es posible que nunca sepamos la verdad completa. Pero independientemente de si estos rumores son ciertos o no, nos hacen reflexionar sobre la naturaleza del amor, la confianza y la inseguridad en las relaciones. Nos recuerdan que incluso las parejas más glamorosas y envidiadas pueden estar lidiando con sus propios demonios internos. Y también nos hace preguntarnos cómo podría haber sido diferente la relación de Kerem y Hande si esta duda no hubiera existido. Si Kerem hubiera estado completamente seguro del amor de Hande, si hubiera podido confiar plenamente en sus sentimientos, seguirían juntos hoy.
Es una pregunta que probablemente nunca tendremos la respuesta. Ahora, dejando a un lado las especulaciones y los rumores, quiero hablar un poco sobre la importancia de la comunicación en las relaciones. Porque, en mi opinión, muchos problemas en las relaciones surgen de la falta de comunicación. Si Kerem hubiera podido hablar abiertamente con Andy sobre sus dudas e inseguridades, tal vez hubieran podido superarlas juntos. Tal vez Andy podría haberle asegurado su amor y disipado sus temores. Pero por supuesto, la comunicación es una calle de doble sentido. Ambos miembros de la pareja deben estar dispuestos a ser honestos, vulnerables y abiertos entre sí. Deben estar dispuestos a escuchar, comprender y apoyar al otro. Y eso no siempre es fácil, especialmente cuando hay fama, dinero y presión externa involucrados. En definitiva, la historia de Kerem y Andy es una historia de amor, pérdida, duda e inseguridad. Es una historia que nos recuerda que incluso las relaciones más glamorosas pueden ser frágiles y complejas. Y es una historia que nos anima a reflexionar sobre nuestras propias relaciones y la importancia de la comunicación, la confianza y el amor verdadero. Bueno, eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este análisis profundo de la relación de Kerem y Andy. Recapitulando, hablamos sobre los rumores de que Kerem reveló su gran duda sobre el amor de Andy, una duda que lo atormentaba durante su relación. Exploramos la importancia de la comunicación en las relaciones y reflexionamos sobre la naturaleza del amor verdadero. Gracias por ver el vídeo. Espero que les haya resultado interesante y entretenido. Me encantaría saber qué piensan ustedes de todo esto. ¿Creen que los rumores son ciertos? ¿Creen que Kerem y Andy podrían haber superado sus problemas si hubieran comunicado mejor? Déjenme sus comentarios abajo, estoy deseando leerlos. Y antes de que se vayan, si les gustó este vídeo, por favor déjenle un me gusta, compártanlo con sus amigos y, por supuesto, suscríbanse al canal para más contenido como este. Tengo planeados muchos vídeos más sobre celebridades turcas, dramas emocionantes y chismes jugosos. Así que no se pierdan nada. Hasta la próxima. Ahora bien, para profundizar aún más en esta historia, vamos a desgranar algunos aspectos cruciales que podrían haber contribuido a la inseguridad de Kerem. Primero, pensemos en el contexto de la fama. Tanto Kerem como Andy alcanzaron un nivel de estrellato astronómico gracias a Senkal Kam. De repente sus vidas estaban bajo el microscopio, cada movimiento analizado, cada palabra interpretada. Esta intensa presión mediática puede crear un ambiente muy difícil para cualquier relación, y más aún cuando ambos miembros de la pareja son figuras públicas. Imaginen la constante especulación, los paparazzi siguiéndolos a todas partes, las redes sociales llenas de comentarios, algunos positivos, muchos negativos. Es un torbellino que puede erosionar la confianza y generar dudas, incluso en las relaciones más sólidas. Kerem, al ser consciente de esta realidad, podría haber sentido que la fama era una fuerza que competía por la atención y el afecto de Andy. Además, la naturaleza del mundo del espectáculo también puede jugar un papel importante. En este entorno, las relaciones a menudo se convierten en mercancía, utilizadas para generar publicidad y mantener el interés del público. Kerem, al ser un actor experimentado, seguramente era consciente de esta dinámica. Podría haber existido la preocupación constante de que la relación con Andy hasta cierto punto se percibiera como una herramienta de marketing, lo que dificultaría discernir la autenticidad de los sentimientos. Otro factor a considerar es la diferencia en la trayectoria de sus carreras. Si bien ambos son actores talentosos y exitosos, Andy ha estado en la industria por más tiempo y ya era una figura establecida antes de Senkal Kam. Esta diferencia en la experiencia y el reconocimiento podría haber generado inseguridad en Kerem, la sensación de que estaba viviendo a la sombra de Andy. Ahora, enfoquémonos en la personalidad de ambos. Sabemos que Andy es una mujer hermosa, talentosa y con una gran seguridad en sí misma. Esta confianza, que es admirable, podría haber sido malinterpretada por Kerem como una señal de distanciamiento emocional. Es posible que él haya percibido su independencia como una falta de necesidad, una señal de que ella no lo necesitaba tanto como él la necesitaba a ella. Por otro lado, la personalidad de Kerem, que se describe como más introspectiva y sensible, podría haber contribuido a sus dudas. Es posible que él haya sido más propenso a analizar las situaciones y a darle vueltas a las cosas, lo que alimentó sus inseguridades. Además, las experiencias pasadas de ambos en el amor también podrían haber influido en su relación.
Si alguno de los dos había sufrido desilusiones amorosas en el pasado, es natural que llevaran consigo ciertas inseguridades y miedos. Es como si una cicatriz emocional, aunque sanada, siguiera siendo sensible al tacto. En definitiva, la duda de Kerem, si es que existió realmente, no fue algo que surgió de la nada. Fue el resultado de una combinación compleja de factores, incluyendo la presión de la fama, la dinámica del mundo del espectáculo, las diferencias en sus trayectorias profesionales, sus personalidades individuales y sus experiencias pasadas. Es importante recordar que todos somos humanos y que todos tenemos nuestras propias inseguridades y miedos, incluso las celebridades más famosas. Y en el contexto de una relación, estos miedos pueden amplificarse, especialmente cuando se añade la presión constante de los medios y el público. Ahora, volviendo al tema de la comunicación, es crucial destacar que la falta de comunicación no siempre es intencional. A veces es simplemente difícil expresar nuestros miedos e inseguridades, especialmente cuando se trata de sentimientos profundos y vulnerables. Kerem, al ser un hombre sensible y reservado, podría haber tenido dificultades para abrirse completamente con Andy y compartir sus dudas. Es posible que él haya temido ser juzgado, rechazado o incluso que su vulnerabilidad fuera utilizada en su contra. Este miedo a la vulnerabilidad es común en muchas relaciones, pero puede ser especialmente pronunciado cuando se trata de figuras públicas que están constantemente bajo escrutinio. Además, la falta de tiempo y la agenda agitada de ambos también podrían haber dificultado la comunicación. Cuando se está constantemente viajando, trabajando y lidiando con la presión de la fama, es difícil encontrar tiempo para sentarse y tener conversaciones significativas. Pero independientemente de las razones, la falta de comunicación puede ser devastadora para una relación. Cuando los miedos y las inseguridades se quedan sin expresar, tienden a crecer y a alimentarse de la imaginación, creando una realidad distorsionada que puede dañar la confianza y la intimidad. Y es precisamente esta falta de confianza e intimidad la que puede llevar a la ruptura de una relación, incluso cuando hay amor presente. Porque al final del día, el amor no es suficiente. Se necesita confianza, comunicación, respeto y compromiso para que una relación prospere. La historia de Kerem y Hande, ya sea real o ficticia, nos enseña una valiosa lección sobre la importancia de la vulnerabilidad y la comunicación en las relaciones. Nos recuerda que incluso las parejas más perfectas pueden estar lidiando con sus propios demonios internos y que es fundamental ser honestos, abiertos y compasivos con nuestros seres queridos. Y por supuesto, también nos recuerda que la fama y el éxito no garantizan la felicidad en el amor. De hecho, a menudo pueden complicar las cosas, añadiendo presión y dificultades adicionales. En definitiva, la historia de Kerem y Hande es un recordatorio de que el amor es complejo, frágil y requiere un esfuerzo constante. Y que al final, lo más importante es ser fiel a uno mismo y buscar una relación que nos haga sentir amados, valorados y seguros. Bueno, eso es todo por hoy. Espero que este análisis extendido les haya brindado una perspectiva más profunda de la relación de Kerem y Hande y les haya hecho reflexionar sobre la naturaleza del amor y la comunicación. No olviden dejar sus comentarios abajo y suscribirse al canal para más contenido emocionante. Hasta la próxima.